¿Por qué la deportación de venezolanos a El Salvador es un problema? Cuando en Venezuela detienen a alguien sin pruebas, lo denunciamos. Pero cuando otro país lo hace con venezolanos, muchos se quedan callados. ¿Por qué? Primero que todo, ¿quiénes son los deportados? Y ese es el principal problema, no lo sabemos. No hay juicios, no hay derecho a la defensa, no hay capacidad de poner pruebas, ni siquiera han dado los nombres de los más de 200 venezolanos que están en las prisiones de máxima seguridad de El Salvador. Pero vamos a dar un poquito de contexto. Bajo la ley de enemigos extranjeros, que curiosamente solamente se ha utilizado en contextos de guerra, y la última vez fue en la Segunda Guerra Mundial, la administración de Donald Trump está deportando venezolanos con la excusa que son del Tren de Aragua, una organización que recientemente ha sido denominada por ellos como una organización terrorista. Y ahí no se lo debato, el Tren de Aragua es una organización criminal internacional, pero ¿cuáles son los criterios para identificar a alguien que es del Tren de Aragua, más allá de que sea venezolano, haya cometido alguna infracción migratoria y tenga tatuajes? Incluso hay un funcionario de la Casa Blanca que admitió de que muchos de ellos no tienen antecedentes penales y el hecho de que tengan poco tiempo en Estados Unidos los hace igual de culpables. En Venezuela sabemos que el gobierno utiliza la justicia para instrumentalizar la represión y callar las voces disidentes, pero si otro gobierno lo hace con los venezolanos, está bien. La justicia no es selectiva. Y repito, el problema no es que estén deportando venezolanos que son del Tren de Aragua. El problema es que no sabemos quiénes son del Tren de Aragua. No sabemos si hay inocentes. Ya hay varias familias denunciando que tienen a sus allegados en cárceles y que solo se dieron cuenta en las fotos y videos propagandísticos donde salen todos rapados en la prisión de máxima seguridad de Bukele. Y no se trata de defender delincuentes. El problema es que no sabemos quiénes son los delincuentes. Si no hay el debido proceso, cualquiera puede ser víctima de abusos, cualquiera puede ser víctima de la arbitrariedad del poder. Hoy son ellos, pero mañana puede ser tú. Hola Ana, espero que te encuentres bien. Me gustó tu contenido, me gusta cómo lo expresas, pero lamentablemente no tienes la información veraz, no tienes la información real y estás desinformando a la gente porque lamentablemente te dejaste llevar por la manipulación mediática. Si me lo permites, te voy a explicar. Partamos de un principio. El Tren de Aragua fue una banda delictiva, cometía delitos con delincuentes de la peor calaña, pero no pasó de ser una banda delictiva, nunca se convirtió en una banda o en un grupo terrorista. Jamás perpetró ningún acto terrorista y hasta ahora, hasta los momentos, no se conoce de ningún acto terrorista vinculado a los supuestos miembros del Tren de Aragua. Aquí viene la segunda parte de la historia, Ana. El Tren de Aragua, y te lo dice alguien que conoce estos temas, no pasó de 150 hombres en su mejor momento. 150 hombres, Ana. 150, bueno, pueden ser hombres y mujeres. 150 delincuentes en su mejor momento. 150. Eso lo tienen debidamente registrado los cuerpos de investigación en nuestro país. Esa banda se llama Tren de Aragua porque funcionaba en el estado Aragua y en la zona central del país, Carabobo, Cojedes, Miranda, Distrito Capital, pero de ahí no pasaba. Y no pasaba por una sencilla razón, no porque no quisiera hacerlo, sino que en otras regiones habían otras bandas que no permitían que vinieran bandas de otros territorios a tratar de ocupar los de ellos, como por ejemplo el Tren de los Llanos. Y había otra banda del centro occidente y hay bandas de oriente, eso siempre ha existido y eso se respeta muchísimo porque si no desatas una guerra entre bandas, que es muy peligroso. Oye bien lo que te voy a decir, historia. En Venezuela, en los últimos 40 años, la única megabanda que ha existido fue en los años 90, una creada por Martínez Ojeda, así se llama el delincuente, que no fue que creó una banda que estaba a nivel nacional, no, 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 no. Él logró reunirse con los líderes de diferentes bandas que existían en el país y se unificaron para cometer una serie de delitos en forma conjunta, para no pisarse las mangueras, pero si había necesidad, trabajaban en conjunto, se apoyaban entre sí.
Martínez Ojeda es muy famoso, tú tal vez ni siquiera tienes idea de lo que te estoy hablando, porque junto con un carajo que se llamó el Capitán Avendaño, le tiraron un extraordinario atraco a un avión de una compañía de transporte de valores llamada Transvalcar en el aeropuerto Manuel Piar de la ciudad de Puerto Ordaz. Desde que ese hombre cayó o se fue del país, muchos dicen que se hizo una cirugía plástica y huyó del país, eso de las megabandas se acabaron. El tren de Aragua fue desarticulado hace muchísimo tiempo por los cuerpos de seguridad del Estado, fundamentalmente porque se les había salido tanto de la mano, no solamente el tren de Aragua, sino la delincuencia en general, que comenzaron a ponerle precio a la cabeza a los funcionarios policiales y militares. Y comenzaron a meterse, y si lo buscas en la prensa lo vas a ver, con el cuerpo diplomático. Comenzaron a atracar a embajadores y a personalidades diplomáticas. Y ahí se dieron cuenta que no podían seguir cohabitando de una manera sencilla, o terminaron de entender que tenían que hacer policía de verdad, trabajo policial de verdad. Y esa banda fue desarticulada. Algunos de sus miembros cayeron en enfrentamientos con la policía o con otras bandas. Algunos miembros están detenidos. Algunos miembros se irían del país. ¿Cuántos se pueden haber ido del país? Te voy a regalar el número. Se fueron los 150 delincuentes. Bueno, 150 delincuentes que se fueron para todos lados. Te pregunto yo, de ahí cómo lo conviertes en 2 millones, como acaba de decir la señora María Machado en su presentación ante Standard & Poor's en Texas. Los multiplicaste, el pan y el vino se reprodujeron. Eso es completamente falso. Porque además no fue que se fueron los 150 para Estados Unidos, porque según cuentan, desde la Patagonia hasta Alaska, por nada más hablarte de Latinoamérica, hay miembros del Tren de Aragua. Es una mentira. ¿Sabes por qué es una mentira? Porque además de todo lo que te he contado, simplemente la señora María Machado ha necesitado crear todo un discurso mediático para hacer creer que Venezuela es un país que propicia ese tipo de grupos delictivos, para importarlos, para que digan que son terroristas, para que satisfacer el ego de Marcos Rubio y el apoyo que le da a ella, y tratar de desestabilizar a nuestro país. No es que nosotros somos unos desestabilizadores de la región, como ya he dicho, sino desestabilizar a nuestro país y seguir aislándonos, como tiene más de 10 años haciéndolo, para tratar de ver si se coge el coroto, que es lo que ella quiere aquí. Esto ya tiene antecedentes, mi niña. Esto ya tiene antecedentes. ¿Tú te acuerdas el famoso caso de las armas de destrucción masivas en Irak? Bueno, Estados Unidos junto con el Reino Unido, presidente Bush Jr. y del otro lado Tony Blair, a ellos se les ocurrió decir que en Irak estaban desobedeciendo unos acuerdos que se habían alcanzado detrás de la guerra del Golfo, no me acuerdo cuál fue, y habían ordenado que se destruyeran las armas de destrucción masiva y que no se volvieran a abrir los laboratorios para construirlas. Y ellos dijeron que Irak lo estaba haciendo. Y que además fueron tan descarados que acusaron a Saddam Hussein, dictador, autócrata, como lo quieras llamar, pero era el líder que estaba allí, de haber estado involucrado con Al Qaeda en las acciones contra las Torres Gemelas en Nueva York. El tiempo, la ONU, las propias CIA, todo lo que se investigó después demostró que eran completamente falsas todas esas acusaciones. Pero les permitió a Bush y a este carajo, Tony Blair, invadir un país que hoy en día está en la miseria, cuando había sido uno de los países más poderosos del mundo, como está pasando ahorita con Siria, porque donde intervienen los Estados Unidos, haciendo creer esas historias que ellos crean a través de sus plataformas informativas y los apoyos de extrema derecha, terminan invadiéndolo y escoñetando sus países. Entonces es completamente falso que esos muchachos sean del Tren de Aragua. Si de esos 200 y pico sacas 2 que hayan formado parte del Tren de Aragua, no joda, te voy a decir algo, se sacaron la lotería, porque eso es prácticamente imposible por todo lo que yo te he narrado. Entonces, es cuento. Que esos 2 o 3 que se fueron formaron luego otros grupos delictivos, ya eso no es Tren de Aragua,
porque si lo formaste en Houston, eres del tren de Houston. Porque dos miembros, un miembro que se une con otros delincuentes en otros países, tú no puedes decir que es la misma banda que estaba de origen. O sea, ellos se reunieron con unos carajos salvadoreños que vienen de una de estas maras de El Salvador y lo vas a llamar Tren de Aragua, pues no lo llamas la mara. Muchos de estos delincuentes venezolanos se unieron a bandas en Perú, en Chile, en Colombia. Van a llevarse el nombre, imponer el nombre del Tren de Aragua en esos países, por Dios. Y ellos se acoplan a las bandas que están en esos países. Probablemente hay grupos delictivos, como aquí habían grupos delictivos colombianos en barrios colombianos, eso puede pasar en Perú, pero ya no son un Tren de Aragua. El Tren de Aragua se disoció, se separó. Y pensar que era un trabajo organizado, orquestado incluso por el gobierno. Mira, y eso está como el cuento de la Operación Gedeón. Te invito a que lo veas. Y yo no voy a ser el que vaya a defender el chavismo. Yo soy opositor. Yo voté por Antonio Ecarri. Y yo trabajé en la campaña de Capriles Radonqui en las dos. Pero no se puede ser tan imberbe ni tan ignorante como para creer toda vaina que digan los que te dijeron que habían armas de destrucción masivas en Irak. O sus alates de aquí de Venezuela. ¿Tú vives en los Estados Unidos y eres venezolano? Pues bien, esta información es crucial para ti. Epa mi llave, feliz martes, feliz tarde. De acuerdo a una estadística que recientemente se presentó a través de una videoconferencia en la ciudad de Texas, en el país del norte, de cada 10 venezolanos que viven allá, 5 son miembros del Tren de Aragua. Es decir, estadísticamente hablando, si en Estados Unidos en este momento, en tu núcleo familiar, hay 4 personas mayores de 12, 14 años, digamos lo siguiente, vives tú con tu pareja y están los padres de tu pareja con ustedes allá, 2 de ustedes son miembros del Tren de Aragua. Así que probablemente estás durmiendo con un miembro del Tren de Aragua en tu cama, o tal vez los padres de tu pareja, ambos son miembros de esa banda. Si tienen tatuajes, entonces preocúpate aún más. ¿Que de dónde saco esta información? Muy sencilla. En Venezuela salieron 7 millones de venezolanos durante todo este periodo de tiempo, pero al país se han regresado al menos 3 millones, por lo tanto quedan 4 millones de venezolanos afuera. De acuerdo a esa estadística que presentaron en la ciudad de Texas la semana pasada, hay 2 millones de miembros del Tren de Aragua que viven y principalmente viven en el exterior. Por lo tanto, de acuerdo a las probabilidades, la mitad entonces de los que están, de los 4 millones que están afuera, son miembros del Tren de Aragua, pues son 2 millones. Y si en Estados Unidos hay 600, 700 mil venezolanos, la mitad, 300, 350 mil, son miembros del Tren de Aragua. Así que, quedándonos claro eso, bueno, todos tenemos conocidos en Estados Unidos que son miembros del Tren de Aragua, no queda de otra. Debo apuntar que esta información, esta estadística, la cual dijo que 2 millones de venezolanos son miembros del Tren de Aragua y que andan por el mundo generando terror y zozobra, fue la señora María Machado en una exposición que hizo patrocinada por la Standard & Poor's y la ExxonMobil. Esto le soporta el discurso para ella atacar al país, a Venezuela y obviamente a su gobierno, pero también ataca a Venezuela, e incluso hoy en día también ya está atacando a los venezolanos que están en el exterior, cuando pretende argumentar que el Tren de Aragua es una banda terrorista, aunque no ha cometido ningún acto terrorista, y que es peligrosa para la región porque genera desestabilización regional. Por último, yo debo recordarles la información veraz que yo sí tengo con relación al Tren de Aragua, y que fue una banda que no llegó a tener más de 150 delincuentes,
peligrosísimos, pero delincuentes, AMPA común, AMPA organizada en todo caso. Puede que tengan temas de narcotráfico, avigueatos, secuestros, etcétera, pero era una banda delictiva. No llegaba nunca a ningún tipo de actuación que se pudiera considerar dentro de Venezuela como un grupo terrorista. Esa banda fue desarticulada hace muchísimo tiempo. Muchos están presos, muchos otros fueron dados de baja y muchos otros huyeron y migraron. Algunos otros estarán dentro del país también unidos a otras bandas o, bueno, pacificados tal vez. De tal manera que resulta impresionante pensar cómo, supongamos nosotros, lograron irse del país 80, 100 miembros de estos, se hayan reproducido de una forma tan grande para que hoy en día sean 2 millones, de acuerdo a la señora María Machado. Entonces, no olviden que gracias a la señora María Machado, tu pareja, tus suegros, tu hijo, tus sobrinos que están allá en Estados Unidos muy probablemente sean del Tren de Aragua. Por cierto, hoy en día un venezolano que esté tatuado en Estados Unidos es miembro del Tren de Aragua.